Vamos a ver un video sobre el tema del día de hoy, separación de mezclas homogéneas. A compartir acá. Entonces, por favor, atentos. De separación de mezclas homogéneas. ¿Recuerdan cuáles son las mezclas homogéneas? Mis niños, ¿cuáles son las mezclas homogéneas y heterogéneas? Las que se ven solo un poco y no se pueden ver los ingredientes. Muy bien, las mezclas homogéneas. Y en las heterogéneas sí alcanzamos a notar los ingredientes. Listo, entonces vamos a iniciar. Vemos que las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase. La separación de sus componentes no es tan sencillo como en el caso de las mezclas heterogéneas. Para separar los componentes de estas mezclas se utilizan métodos físicos. Al aplicar estos métodos, al menos uno de los componentes de la mezcla sufre un cambio de estado. Veamos entonces los más utilizados. La cristalización consiste en calentar la solución dentro de un cristalizador hasta que se evapore el componente líquido y se formen cristales de componente sólido. En el caso del agua salada, el agua se evapora y quedan los cristales de sal en el fondo del cristalizador. La destilación simple. La destilación simple se utiliza para separar soluciones formadas por dos o más líquidos, cuando alguno de sus componentes posee un punto de ebullición mucho menor que el resto. Por ejemplo, una solución de agua con un punto de ebullición de 100 grados centígrados y de acetona con un punto de ebullición de 56 grados centígrados. El dispositivo que se utiliza es el destilador. La solución a destilar es calentada hasta que el componente con menor punto de ebullición comienza a evaporarse. En ese momento se mantiene constante la temperatura. Al evaporarse este componente, se separa del resto de la solución y se transforma en gas. El gas pasa por un tubo que posee algún tipo de refrigerante que baja la temperatura del gas y se condensa pasando nuevamente al estado líquido, el cual será recolectado en un nuevo recipiente. De esta manera, se separa el componente con menor punto de ebullición del resto de componentes. La destilación fraccionada. La destilación fraccionada es utilizada para separar soluciones que poseen componentes con puntos de ebullición muy similares. En este sistema también se utiliza un destilador, pero se agrega una columna de fraccionamiento entre el recipiente con la solución original y el tubo con el refrigerante. Al calentar la solución, ambos componentes se evaporan y pasan por la columna de fraccionamiento. Esta columna está fría, haciendo que el componente menos volátil se condense y vuelva al recipiente original, mientras que el más volátil continúa el recorrido del destilador hasta el tubo con el líquido refrigerante y finalmente se condensa y llega al nuevo recipiente. Cromatografía. Es una técnica que se emplea para separar los componentes de una solución que contiene varios solutos disueltos. Por ejemplo, separar pigmentos. Se utiliza un papel que sirve de fase estacionaria. Se coloca la mezcla de pigmentos en el papel y este se coloca en el solvente, pero solo la base del papel. El solvente comienza a subir por el papel y separa los componentes del pigmento. Cada componente va a desplazarse a diferentes velocidades. De esta manera, se visualizan los colores que componen el pigmento. Bueno, el día de hoy vamos a ver separación de mezclas. Hola, espero que estés bien y que tu familia también y que todo vaya bien por casa. Nosotros vamos a seguir aprendiendo desde casa a través de la plataforma Moodle y como no podemos ir al laboratorio, ya os recuerdo que vamos a hacer un laboratorio propio en casa, en nuestras cocinas. Vamos a hacer esta semana unas prácticas muy chulas, así que te animo a ello. Estuvimos
viendo en clase la materia y las diferentes formas en las que se puede encontrar sólido, líquido y gaseoso. Y que también había mezclas de estas materias, que podían ser sólido-sólido, líquido-líquido, gas-gas o la mezcla entre ellos. También vimos que había dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas eran aquellas mezclas en las que no se podían diferenciar las diferentes materias entre sí. Y las mezclas heterogéneas eran las que sí se pueden diferenciar una materia de la otra. Hoy eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la separación de mezclas heterogéneas con 4 técnicas diferentes que te animo a que la hagas en casa. ¡Vamos! Vamos a hacer una separación de mezcla heterogénea en la que el sólido con el líquido no se disuelven. Para ello necesitamos café que no sea soluble, le echamos vemos que no se disuelve, se disolverá pero solamente muy poco, ¿vale? Y eso es lo que necesitamos. También vamos a necesitar una bolsita de té, que lo que vamos a hacer es abrirla y vaciarla en el contenedor, y cuando la abramos se nos quedará como una especie de filtro. El que tenga filtro de cafetera en casa puede utilizar filtro de cafetera en casa. Un vaso o recipiente donde vayamos a hacer la separación de la mezcla y un embudo. Yo en mi caso tengo este embudo. Si no tenéis ese embudo, pues simplemente pegaríais el papel de filtro, lo intentaríais hacer como una especie de conito, ¿vale? E intentaríais volcarlo. En nuestro caso vamos a utilizar el embudo, lo colocamos en el vaso, el filtro, que lo tenemos que colocar de tal forma que no se nos mueva, ¿vale? Intentar colocar para que no salga el agua por los lados. ¿Y en qué consiste la práctica? Pues consiste en volcar, si nos fijamos, algo de café se ha disuelto en el agua y es porque parte del café sí es soluble, ¿vale? Volcamos nuestra mezcla heterogénea poco a poco. Y vemos cómo va pasando el agua y no el contenido del café. En nuestro caso, vemos que aquí ha quedado todo el café y aquí ha quedado agua con algunos grumos de café. Y eso es debido a que el filtro no alberga toda la superficie del embudo. Os animo a hacerlo con un filtro de cafetera o ponerle 2 bolsitas de té a los lados. Venga, te animo a ello. Ahora vamos a hacer una técnica de separación de mezcla heterogénea sólido-sólido. Para ello vamos a coger 2 sólidos que tengan diferente grosor. En este caso vamos a coger arroz, no hace falta tanto, ¿vale? Y harina. ¿Por qué arroz y harina? Porque necesitamos que sean sólidos que tengan diferente tamaño de partícula. Para separar el arroz de la harina, vamos a utilizar la técnica de tamización y para eso vamos a utilizar un tamiz, que en nuestras casas el tamiz es un colador. Hay que intentar que los agujeros del colador no sean de un tamaño superior a el arroz. Y para ello cogemos nuestra mezcla y lo volcamos sobre el tamiz. La técnica del tamizado consiste en ir golpeando el tamiz hasta conseguir la sustancia totalmente pura. Podemos acompañarlo de un utensilio. Si os fijáis, la harina
va haciendo grumitos. Entonces hay que intentar que toda la muestra quede lo más pura posible. Cada muestra sólida en uno de los recipientes. Arriba quiero que solamente me quede el arroz y abajo que solamente me quede la harina. Podemos comprobar cómo tenemos el arroz en el tamiz y la harina totalmente pura en el recipiente. Si nos fijamos, todavía puede seguir saliendo bastante harina. Te animo ahora a hacerlo. Puedes cambiar el arroz por lentejas, por garbanzos. Siempre tiene que tener uno de los sólidos un diferente tamaño al otro. Y sobre todo que uno de los sólidos sea capaz de pasar por los agujeros del tamiz. Te animo a ello. Vamos a hacer otra técnica de separación de mezcla heterogénea sólido-sólido. En este caso vamos a utilizar arroz, alfileres de costura, un imán, que eso lo podemos coger de cualquier imán de la nevera, y un recipiente. ¿Por qué vamos a hacer esta técnica de separación? Muchas veces tenemos en los laboratorios elementos sólidos que tienen propiedades magnéticas. Entonces eso nos ayuda a poderlas separar. Por lo tanto, vamos a coger un poco de arroz. Y vamos a volcar nuestros alfileres. Los mezclo para que no resulte tan fácil. Y nos ayudamos de nuestro imán para capturar esas sustancias o ese material sólido magnético. Para ello, metemos el imán lo más cerca posible y vamos viendo cómo se van agarrando los imanes y separando del arroz. Eso lo hacemos las veces que necesitemos hasta comprobar que en el arroz ya no queda ninguna otra sustancia metálica. Podéis hacerlo también, si no tenéis alfileres, lo podéis hacer también con tornillos. Cuidado de no pincharos, ¿eh? Tiramos una última pasada. ¿Veis? Y se queda de todo y hay más. Para ello, no todos los imanes valen. Tiene que ser un imán, evidentemente, comprobamos una última vez. Y nos sigue quedando uno más. Ya no queda ningún alfiler en el bol. Y hemos separado, por un lado, los alfileres y por otro lado, el arroz. Te animo a que repitas la práctica en casa. Ya sabes, arroz, alfiler y un imán. Vamos a hacer ahora una técnica de separado líquido-líquido. Para ello vamos a necesitar una botella vacía, en este caso yo ya la he llenado con agua, que es mi primer líquido, y mi otro líquido, que es el aceite. El agua y el aceite, como sabéis, no se mezclan, por lo tanto se van a producir dos capas diferentes. Lo vamos a comprobar a continuación. Yo cojo mi botella, le añado aceite, y lo dejo reposar. Vamos a añadirle un poquito más. Con eso basta. La botella, en mi caso, yo he utilizado una botella grande, pero puede ser una botella mucho más pequeña. Si podéis comprobar, ahí se ven dos capas claramente. Una capa de aceite y una capa de agua. Pues bien, el tapón de la botella le hacemos un agujero pequeño. Cerramos la botella y vamos a hacer la técnica de decantación. ¿En qué consiste la técnica de decantación? Consiste en coger, en este caso, esta botella, ponemos el dedo evidentemente en el tapón, dejamos reposar un poco. ¿Cómo vamos a hacer la técnica de decantación? Pues consiste en que yo voy a ir dejando pasar, como vemos, tenemos el agua abajo y el aceite arriba.
Pues yo voy a ir dejando pasar todo el agua y vuelvo a tapar cuando el aceite vaya llegando a mi final. Comenzamos. Si nos fijamos, empezamos a ver que hay una capa de aceite, que es casi mi dedo, y todo lo que queda ya de agua que sigue bajando. Pues tenemos que llegar a que el aceite llegue casi a el tapón. Cuando corte el agua, que va a cortar en breve, es porque ha llegado el aceite, y el aceite, al ser más denso, le va a costar más trabajo salir. ¿Veis? Y ahora ya saldría el aceite. Entonces hay que evitar que salga esa primera gota de aceite y así ya tendríamos separado completamente el aceite en mi botella y el agua pura en mi vaso. Te animo a ello. Bueno, ahí vimos en el video varios ejemplos sobre la separación de mezclas heterogéneas. Entonces, vamos a copiar el siguiente mapa conceptual, que ya está en Classroom. Pues nos quedan 10 minutos de clase. Dime. Nos quedan Ah, 10 minutos de clase. me quedó al revés porque... La clase se acaba a las 6:40, no a las 6:30. ¿Cómo? Se dice Santiago que en 10 minutos se acaba la clase y se acaba la clase a las 6:40. ¿Cómo? No te entiendo, Santi. Santiago Sanabria. El profe que decía que en unos minutos se acababa la clase. Ah, sí. Bueno, la tarea es copiar el mapa conceptual, ¿listo? Y a ver si... ¿Solo el mapa y ya? Pero tenemos hasta las 9:40, ¿no? Sí. Sí, profe, por eso te digo. Profe, En 10 minutos. Señores. Es que Santiago dijo ahorita que en 10 minutos acabamos la clase y teníamos descanso. Por eso tenemos... ¿Nos acaban las 40, las 9:40? 20 minutos, profe, son 20. Tenemos 14 minutos. Bueno, en los minutos que nos quedan vamos a copiar el mapa conceptual. La materia se presenta en forma de sustancias puras, como los elementos que vimos en la clase anterior, ¿recuerdan? El oxígeno, el hidrógeno, son sustancias puras, que entonces acá se clasifican en elementos, como les estoy explicando, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, que al unirse con otro elemento se conforman en compuestos, compuestos como el agua, que conocemos, el dióxido de carbono. También se forma la materia mezclas, que se clasifican en sustancias homogéneas, cuando no a simple vista no podemos diferenciar cuáles son esos elementos que contienen la mezcla, o las sustancias, y se clasifican en mezclas heterogéneas, cuando se pueden observar sus compuestos, sus elementos, los ingredientes, o de una manera, digamos, que se pueden separar mucho más fácil. Y los métodos de separación son como la decantación, que es cuando dejamos como un líquido o, bueno, algo como que se decante, empiezan a mezclarse, se pueden dejar como un tiempo ahí reposando y se va a ver la separación de mezclas. Por ejemplo, si mezclamos el agua y la arena, si lo revolvemos y dejamos unos segunditos, unos minuticos, separarse
en el fondo del vaso va a quedar la arena y encima va a quedar el agua. Eso se llama decantación. También tenemos el método de filtración, que es, por ejemplo, cuando colocamos un filtro, ahí también el experimento nos hicieron, cuando mezclaron un poco de agua con café, lo mezclaron y luego colocaron un filtro y empezaron esa mezcla a filtrarla y se queda, se puede separar fácilmente. Tenemos el de, dime. Es que si la próxima clase podemos hacer un experimento. Sí podemos hacer experimento de separación de alguna mezcla por medio de un filtro, puede ser de filtración o decantación, tamizado también lo podemos hacer, separación magnética, bueno, se tocaría comprar un imán. Creo que podemos hacer el de decantación, filtración y el de tamizado. Esos son como los más fáciles de hacer, podríamos hacerlo en experimento. El del aceite y el agua. El aceite del agua, ese fue por decantación. Entonces, porfa, van a copiar el mapa conceptual, la materia. Recuerden que la materia es todo lo que nos rodea. ¿Se acuerdan que eso también lo explicamos? Ah, ¿no se ve? Profe, el dibujo no lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo? El dibujo no lo hacemos. No. Solo el mapa conceptual. Bueno, ahora sí se ve como mejor ahí. Entonces, la materia es todo lo que nos rodea. Se presenta en forma de sustancias puras, como los elementos, eso ya lo hemos visto, como el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, compuestos, como el agua, Pues lo que se dice en el tablero lo tenemos que hacer. el dióxido de carbono, y también entonces encontramos a la materia por medio de mezclas. En estas encontramos mezclas homogéneas. Profe, tengo una pregunta. Ya contesto preguntas, ¿sí? ¿Qué caso no tenemos tiempo? Homogéneas como la leche, Profe, es que lo que pasa chocolate. profe, es que lo que estás haciendo en el tablero lo tenemos que hacer, ¿cuaderno? ¿Cómo? Es que en lo que estás haciendo en el tablero lo tenemos que hacer en el cuaderno. Sí, es lo mismo que los estoy publicando. Es lo mismo. Si lo ven que es lo mismo, es el mismo mapa. Sino que lo estoy haciendo y voy explicando. Ok. Listo, de las mezclas se clasifican en homogéneas, que no se pueden separar, así no se pueden ver los ingredientes, como la leche y el chocolate puede ser, y también las mezclas heterogéneas,
que a simple vista sí se puede ver los ingredientes, como el agua y la arena. Estas mezclas se pueden separar por varios métodos. Profe, Dime. es que, profe, puedes quitar ahí el mouse, porque es que ahí en la tercera de métodos no se puede ver porque, o sea, cubre un poquito una letra. Ahí dice Ahora sí. evaporación. Profe, una pregunta, ¿qué hice abajo de agua? ¿Qué dice abajo? De agua. De agua, dióxido de carbono. ¿Mira? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dime. Señora, señor. No he llamado a lista. No he llamado a lista. Ya voy a llamar a lista. Entonces vemos los métodos de separación como la decantación, que es cuando dejamos algo como reposar. Entonces ahí esa mezcla se puede dejar reposar y en el asiento va a quedar una mezcla, en la parte superior otra mezcla, otro ingrediente, mejor dicho. Filtración. Cuando usamos un filtro, pasamos la mezcla por medio de un filtro, entonces en el filtro va a quedar un ingrediente y cuando digamos más que todo son líquidos que van a pasar, entonces en el vaso va a quedar el líquido separado del ingrediente que queda en el filtro.
evaporación, algunos elementos tienen diferentes tipos de ebullición, entonces, por ejemplo, el agua y el alcohol, lo que se va a evaporar cuando mezclamos agua y alcohol y los ponemos a hervir, entonces los dos tienen diferentes puntos de ebullición. Lo primero que se va a evaporar en esa mezcla es el alcohol y nos quedará solo el agua. Tamizado. Entonces, cuando utilizamos también un artefacto como el colador, como lo vimos ahí, pues ese va a ser nuestro tamizador. Pasamos las mezclas, entonces una mezcla va a pasar por el colador y la otra va a quedar en el colador, otro ingrediente, otro elemento. La destilación. Y por último tenemos separación magnética. Preguntas en la plataforma, dejé varios videos para que los miren, observen. Son algunos experimentos utilizando separaciones. Profe, lo que estás escribiendo en el tablero toca escribirlo en el cuaderno. Pues es lo mismo que les estoy compartiendo, ¿listo? Solo que pues les expliqué más o menos, más que todo, todo lo que hemos visto y pues el mapa conceptual. ¿Listo? Mis chiquis. Pero sí, nosotros tenemos ciencias naturales los lunes y los martes, ¿verdad? Profe, ya se nos pasó el tiempo. Lunes y viernes. Profe, ya se acabó la clase. Ya son las 9:41. Yo les aviso a ustedes cuando vamos a hacer un experimento, ¿listo? Profe, ¿puedes correr un poquito? Chao, mis amores. Profe, ¿puedes correr un poquito? Chao. ¿Tú vas a enviar esto a la plataforma? Chao, profe, que te vaya bien.